Hola, ¿qué tal, amados hermanos y familia de Iglesia Restauración? Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios en este hermoso tiempo. Quiero pedirte que me ayudes a orar por el que está a tu lado, por toda tu familia, por todos aquellos que están contigo en esta sesión de tu presencia en casa, su presencia en casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, de leer las escrituras, de conocerte más, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, y que podamos de alguna manera, Señor, tener un contacto contigo mayor a través de tu palabra, a través de la enseñanza. Que pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos ayude, nos hable y nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para mí es un privilegio siempre compartir la palabra de Dios y estoy muy feliz de hacerlo esta noche. Bueno, para mí es de noche, estamos grabando esto de noche, pero no sé a qué horas estés viendo este video. Y quiero empezar leyendo Juan capítulo 17, del verso 1 al 3. Y vamos a leerlo juntos. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús hace un énfasis aquí en cuanto a la vida eterna, y Él dice que la única manera en la que podemos tener vida eterna es conociendo a Dios. Entonces se hace muy importante porque todos anhelamos la vida eterna, todos queremos, sabemos, los que hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos que esta vida terrenal no es todo, sino que esto solamente es la antesala a algo mejor y algo mayor, que es la vida eterna. Entonces Jesús está hablándonos aquí de que la única manera de poder accesar a la vida eterna es conociendo a Dios. Que te conozcan a ti, la vida eterna es que te conozcan a ti. Existen alrededor de 4,200 religiones en todo el mundo. Es un gran número, sabiendo que cada una, diciendo que cada una tiene su propia verdad, tiene su propio credo, tiene su propia manera de ver las cosas. Todas y cada una profesan que ellos tienen la verdad. Aún nosotros también, como religión cristiana, si alguno nos está escuchando que no ha conocido al Señor, algunos hemos hecho de la religión cristiana eso una religión, cuando no, realmente Jesucristo no vino a eso, a fundar una religión. Entonces existen 4,200 religiones que hablan de su propia verdad, y esto nos tiene que decir algo. Primero, de que hay demasiada diversidad de la verdad. Entonces la verdad no puede cambiar, la verdad no puede ser muchas verdades, solamente existe una sola verdad. Todo lo demás es relativo, y nuestro Dios no es relativo, nuestro Dios es uno solo, y en Él no hay variación de sombra. Entonces alguien tiene que estar mal, y obviamente no es Dios, no es el Señor es un solo Dios, es un solo Dios. Y pues en vista de que hay muchas creencias, hay muchas religiones, hay muchos credos, tenemos que hacernos la pregunta obligada, que es esta: ¿somos nosotros los que tenemos la verdad? ¿Es la religión cristiana la correcta? La religión cristiana es la que realmente nos da la garantía de que al morir vamos a tener la vida eterna. ¿Somos nosotros la religión que puede garantizar eso? Creo que es válido hacernos, y es justo que nos hagamos esta pregunta. Yo creo que tus hijos se van a hacer esta pregunta algún día, mis hijos se harán esa pregunta, aunque no nos lo digan, ellos van a hacerse esta pregunta, te lo puedo asegurar. Entonces, ¿cómo podremos responder a eso? ¿Cómo podremos responder a nuestros hijos cuando ellos nos preguntan: papá, ¿por qué nosotros decimos que tenemos la verdad?
¿Por qué no los testigos de Jehová? ¿Por qué no los mormones son los que tienen la verdad? ¿Por qué no los católicos? ¿Por qué no los mormones o la religión que se te ocurra? ¿Qué le vamos a responder a nuestros hijos? Creo que tenemos que tener una respuesta para eso. Entonces, hoy mientras estás viendo este video, millones de personas se reúnen en una capilla, en una catedral o en una mezquita para hacer oraciones o para llevar a cabo alguna liturgia que los haga sentir bien. La pregunta es, ¿qué nos hará diferentes a ti y a mí? ¿Qué hará la diferencia de tu vida y la mía con respecto a los demás que creen en algún Dios o en alguna forma de fuerza en el universo? ¿Qué hará diferente a nuestras familias de las demás familias que solo dicen que creen en Dios? ¿Qué nos hace diferentes a ti y a mí? Incluso creo, hermano, lo acabo de mencionar, que el cristianismo, muchos de nosotros hemos convertido al cristianismo en una religión más. Pero ¿qué nos hace diferentes? Porque Jesús no vino a fundar una religión. Jesús no vino a fundar una creencia religiosa. Jesús vino a formar y a fundar a su iglesia, la cual es su cuerpo, es decir, el cuerpo de Dios en la tierra es la iglesia. Jesucristo es Dios y Él está sentado a la diestra del Padre y Él tiene un cuerpo en la iglesia a través del cual se debe manifestar y se manifiesta, y este cuerpo es la iglesia, es decir, somos tú y yo, es tu familia y es la mía. Tú y yo estamos llamados a ser el cuerpo que manifiesta al Señor en la tierra. Tú y yo somos la continuidad del ministerio terrenal de Jesucristo. El ministerio terrenal de Jesucristo no terminó en la cruz del Calvario. Al contrario, en la cruz se magnificó, porque la roca se partió en millones de piedras pequeñas que somos tú y yo. Somos los pequeños Cristos. Somos parte de la roca hoy y estamos llamados a manifestar el reino de Dios y a Dios en la tierra a través de nuestras vidas. Entonces Jesús no vino a fundar una religión más para que nos confundiéramos con el resto, sino que Jesús vino a fundar a su iglesia, la cual somos tú y yo. Por eso tenemos que atender a la oración de Jesús, una de las últimas intercesiones que Jesús hace por sus discípulos. Él ora lo que leímos, que te conozcan a ti, al único Dios vivo. Me encanta porque dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, que hay algo profundo en esto. Él sabía que iban a haber muchas religiones. Él sabía que iban a haber, ya si solo en su tiempo habían muchas ya religiones, Él sabía que en el futuro habrían más religiones. Y Él sabía que si sus discípulos conocían al único Dios verdadero, entonces sus discípulos iban a poder manifestar a ese Dios verdadero. Por eso me encanta la carta del apóstol Juan, que dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, eso es lo que les anunciamos. Jesús sabía que no iban a ser solo las meras palabras, sino la palabra y el testimonio de ellos iba a hacer que los demás creyeran en Dios, no nada más en ellos. Iban a creer en Dios por la palabra de ellos, porque las palabras de ellos tenían un respaldo que era el testimonio de ellos, y el testimonio de ellos era lo que habían visto y lo que habían oído de Dios. Amados, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Lo que nuestro pastor nos dijo, que no tiene nada de malo, no está mal, pero poniéndolo en este contraste, tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que hemos oído y lo que hemos recibido de nuestra propia relación con Dios. No podemos depender toda nuestra vida de la relación que alguien tiene con Dios, y esa se la llevo yo a mi familia, y esa yo se la llevo a mi casa. No, tú y yo tenemos que tener una misma relación genuina con Dios, y de ahí tomar para poder darle a mi familia, para poder darle a mis hijos, para poder darle a mis discípulos, a los que tenga yo.
Yo necesito tener una relación personal con Dios, conocer a Dios, para que de esa relación, de ese conocer a Dios, yo pueda impartir a los demás. No puedo vivir dependiendo de de la vida y de la intimidad que alguien tiene con Dios. Para un principio está bien, para personas que están empezando es correcto, es bueno que tú y yo estemos aprendiendo acerca de alguien, pero por alguna razón el apóstol Juan escribe en su carta: no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción que está en ustedes les enseñará todas las cosas. Juan no está hablando de que seamos personas como lobos solitarios, no, para nada. Te acabo de decir que somos un cuerpo, y el cuerpo depende, un miembro depende del otro miembro, nos dependemos uno de otros, claro que sí, pero a lo que yo voy, lo que estamos haciendo énfasis es en esta verdad. Tú y yo no debemos depender toda nuestra vida de la relación de alguien más con Dios. Tú y yo necesitamos urgentemente conocer a Dios nosotros. Nosotros necesitamos tener nuestra propia canción con Dios. Nosotros tenemos que tener nuestra propia relación con Dios, nuestros salmos con Dios. Tenemos que tener nuestras batallas al lado de Dios. Tú y yo necesitamos conocerlo a Él. Por eso la oración de Jesús, que iba de alguna manera a vacunarlos con las demás corrientes, con todo lo que pudieran haber pasado y todo lo que iban a pasar, era que le conocieran a Él, que conocieran a su Padre. Porque él sabía que el impacto iba a ser tal en el corazón y en la mente de sus discípulos, que no había manera de que ellos se desanimaran cuando ellos conocieran a Dios. No había manera de que ellos pudieran decaer en su fe cuando conocieran a Dios. No había manera de que ellos claudicaran de aquel ministerio al que habían sido llamados, si conocen a Dios. Por eso Jesús ora que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Hay tanta profundidad en esta oración de Jesús, que te conozcan a ti. Pero ¿qué es conocer a Dios? Rápidamente, me quedan pocos minutos, te voy a decir qué no es conocer a Dios. No conocer a Dios no es venir a la iglesia solamente. Muchos de nosotros tenemos años viniendo a la iglesia, pero muchos que me están oyendo, o que puede ser que ni siquiera me estén oyendo porque no les interesa ver su presencia en casa, no lo sé. Muchos que están en la iglesia por años no han conocido a Dios, solamente han conocido una religión. Muchos muchachitos que sus papás lo traían a la iglesia desde muy pequeños, muchos de ustedes no han conocido a Dios, solamente han conocido a la iglesia que habla de ese Dios. Conocer a Dios tampoco es solo leer la Biblia. Como te dije, hay 4.200 millones de religiones en el mundo, y el 80% de esas religiones llevan una Biblia como la tuya y como la mía. La conocen las Escrituras, algunas con modificaciones, pero es la Biblia. Y muchos de ellos la leen, la estudian, pero no han conocido a Dios porque no dan el fruto de Dios. Entonces, leer la Biblia no es conocer a Dios. No es conocer a Dios orar mucho. Jesús hablaba de los fariseos que les gustaba orar de pie en las esquinas para ser vistos de los hombres. A veces la oración solamente es un relleno en el programa de la iglesia, porque si no oramos van a decir que somos una iglesia que no ora, pero muchas veces nuestra oración no tiene el efecto que debería tener en la ciudad, en nuestro entorno, en nuestras vidas, en nuestras familias. Entonces, solamente orar por el mero hecho de que lo hago, no es conocer a Dios. No es conocer a Dios también tener solo un vocabulario cristiano. Los médicos tienen su propio vocabulario, tecnicismo, los ingenieros, los doctores, los maestros tienen su vocabulario, y también los cristianos tenemos el nuestro. Y tenerlo no significa que yo conozco a Dios, solamente tengo un vocabulario que he aprendido y que he desarrollado, pero no significa que conozco a Dios. Vestirnos de una manera
estándar, con estándares uniformes, como algunos grupos que se visten de tal manera para salir a las calles a compartir su doctrina con su sombrero, etcétera. Tampoco es conocer a Dios. Que yo conozca a Dios no tiene nada que ver como el tipo de ropa que uso. Claro que tiene que ver con un pudor regenerado en mi vida. Si yo conozco a Dios, la Biblia habla del gadareno que estaba vestido y en su juicio cabal, es decir, que antes no estaba vestido, andaba desnudo. Y cuando conoce a Jesús hay un impacto en él y entra el pudor en su vida y se viste. Pero no hablo de ese tipo de situación, sino lo que estoy hablando es de que muchos creen que por vestirse de alguna manera ya conocen a Dios o que ya ganaron puntos con Dios. Y tampoco la vestimenta es conocer a Dios. Conocer a Dios tampoco es cantar en algún ministerio o cantar en la iglesia, porque muchos cantan, muchos hacen ruido, pero su oración y su adoración y su canto muchas veces no llegan ni al techo, porque lo demás de su vida cantan el domingo, pero los otros 6 días y cacho de la semana, porque a veces nada más cantan el domingo, pero saliendo el domingo llevan una vida totalmente diferente y distinta. El resto de la semana viven como quieren vivir, y eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios no tiene mucho que ver con lo que yo puedo aparentar, con lo que yo puedo mostrar. Es más, Jesús se peleaba mucho con las apariencias, porque los fariseos eran personas que se preocupaban muchísimo por el aparentar, por dar una apariencia de que ellos eran personas de Dios. Ellos querían aparentar que tenían comunión con Dios. Ellos querían de alguna manera, a través de su estilo de vida, de oraciones, aparentar que tenían contacto con Dios, que sabían acerca de Dios, que ellos eran personas de Dios. Pero nada de eso era conocer a Dios. Porque estos hombres, habían hombres pescadores comunes y corrientes que habían dejado todo en sus casas por seguir al Maestro. Todo lo habían dejado por seguir al Maestro. Todavía no habían conocido a Dios. Y Jesús ora que ellos te conozcan a ti, al único Dios vivo. Los discípulos habían caminado por más de 3 años con Jesús de manera diaria. Diariamente caminaron con Él. Conocían el sonido de su voz, conocían su olor, conocían sus gestos, conocían su humor, conocían los detalles del Dios hombre. Conocían al Maestro. Pero la oración de Jesús no era que conocieran solamente a Dios hombre. La oración de Jesús era que conozcan al Dios Todopoderoso en su máximo esplendor. Conocer a Dios no puede ser a través de nuestros sentidos naturales, porque Dios no está en este plano. Dios no habita en el plano natural y por lo tanto no podemos tener una interacción con Dios desde el plano natural. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Habla de ver y de entrar en el reino de Dios. Si tú y yo no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos empezar a tener una interacción con Dios, no podemos tener una relación con Dios, porque Dios no habita en este plano natural. Dios no está en este plano natural, sino que Dios está en el plano de lo eterno, del Espíritu. Dios es Espíritu. Entonces son las personas que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas en su Espíritu, son personas que podemos empezar a tener una comunión con Dios. Entonces, la principal herramienta o ventana que tenemos para conocer a Dios es la Biblia. Tú y yo tenemos este libro hermoso llamado Biblia, el cual podemos leer cuando tú y yo queramos. Pero hay un detalle: si tú y yo todavía estamos sujetos a los designios de nuestra mente natural,
aunque sepamos la Biblia de memoria, no tendrá un efecto en nuestra vida y no podremos conocer a Dios. Porque repito, si queremos conocer a Dios, leer la Biblia desde una mente natural, no podemos conocer a Dios. Tú y yo tenemos que estar posicionados. Esa palabra hay que explotarla un poquito. Posicionados para conocer a Dios. Es decir, en el espíritu, con la actitud correcta, con los sentidos espirituales correctos y despiertos, para poder recibir toda la savia del Espíritu, para poder conocer a Dios. Tú y yo tenemos que estar posicionados para conocer a Dios. Para cuando leamos la palabra, se impregne todo el olor de Cristo en nosotros y podamos manifestarlo luego a través de nuestras vidas. Es importante que tú y yo tomemos en cuenta que conocer a Dios va a cambiar nuestra vida, va a hacer una diferencia profunda en cada uno de nosotros. No te conformes con ser una persona que solo asista a la iglesia. No te conformes con traer a tus hijos a las actividades que hay en la iglesia. No te conformes con que solamente ya asistimos a todas las actividades. Qué padre si lo puedes hacer. Qué bueno si eres una persona que eres fiel asistiendo a todas las actividades, pero eso no es la garantía de que estamos conociendo a Dios. Eso solamente es una herramienta que Dios nos da a través de la iglesia, a través de los ministerios, pero el fin no es venir a la iglesia, el fin no es estar en las actividades, el fin no es participar solamente, el fin es que tú y yo podamos conocer al Padre, que podamos conocerle a Él. Y claro que ayuda el venir, claro que ayuda el participar, claro que ayuda el que nosotros formemos parte de la comunidad, porque el que conoce a Dios, dice la Escritura que el que tiene comunión con Dios, tiene comunión también con lo que Dios ama, y esa es la iglesia. Entonces, amados hermanos, yo te quiero desafiar a que este año te pongas una meta y nos pongamos una meta, que podamos conocer a Dios más profundamente de lo que hasta el día de hoy le hemos conocido, que podamos conocer el corazón de Dios con respecto a nuestra familia, que podamos conocer a Dios con respecto a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Amado, que Dios te bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, para tu casa, para tu familia. Ora todos los días, Señor, que te podamos conocer a ti, que mis hijos te puedan conocer a ti, que la iglesia te pueda conocer a ti, que todos podamos conocerte a ti. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.